Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Varan y Dylan regresan a la mansión. Kudret pregunta qué pasó. Varan dice que Sair fue asesinado. Él cuenta lo que pasó. Intentan darle sentido. No hay noticias sobre su seguridad perdida. Dylan también cuenta lo que pasó adentro. Menciona que perdieron a los guardias. Piensan en quién podría cometer esta crueldad. Dicen que fue el tipo de crueldad que habría cometido Zebair si no hubiera muerto. Varan viene a hablar con Dylan. Dice que puede que no siempre esté contigo. Advierte que debes saber cómo protegerte. Varan dice que todo es culpa mía. Dylan dice que eres inocente. Se apoyan mutuamente. Gul llama a Hizem. Cuando no puede encontrarlo, sospecha. Entonces llega Hizem. Pero Hizem ya le ha informado. Gul estaba preocupado por nada. Varan intenta enseñarle a Dylan cómo usar un arma. Dylan dice que es un sentimiento extraño. Siempre traté de llegar a un acuerdo de paz, afirma. Sin embargo, menciona que esto ya no es así. Varan le muestra cómo sostener el arma. Dylan cierra los ojos. Varan pregunta, ¿estás seguro de que quieres aprender a usar un arma? Diane dice que seguro. Dylan abre los ojos y dispara. Falla. Varan lanza y atrapa. Lo intentan de nuevo. Dylan finalmente lo logra. Rose está bastante nerviosa. Cuando ve la tensión de Frat Gul, acude a ella. Dice que el guardia habla a menudo por teléfono. Frat, todos los guardias fueron investigados uno por uno. Él dice que no te preocupes. Llama al hombre hacia él. Dice que has estado hablando por teléfono desde la mañana. El hombre dice que mi hijo está enfermo. Por eso lo estaba buscando, dice. Frat dice que luego te vayas a casa y cuides a tu hijo. Dylan habla con Varan. Pregunta cómo encontraron la ubicación del poeta. Dice que fuiste muy cuidadoso. Con las sospechas de Varan, Dylan encuentran el dispositivo de rastreo en el auto. Varan dice que por primera vez su escepticismo funcionó. Dice que encontramos este dispositivo debido a sus interminables preguntas. Por otro lado, Jasmine intenta persuadir a Zebrille para que haga las paces. Sin embargo, esto no es nada fácil. Varan dice que Nusret debe haber colocado el dispositivo de seguimiento en su estudio. Mientras tanto, Dylan llega a Varan. Pregunta, ¿se registró la casa del poeta? Dice que esa casa debería ser registrada. Dice que dejó una huella. Varan dice que deberías haber sido detective. Zebair se quedó solo. Muchos hombres están de guardia en la casa de Zebair. Zebair quiere entrar a la casa y tomar su dinero. Pero no puede entrar debido a los guardias. Entran Varan y Frat. Dice que si fuera Cian, incluso miraría los tubos de la estufa. Buena idea, dice Frat, echa un vistazo. De ninguna manera, Gul dice que no se lo llevará a casa. Varan dice que no seas tan femenina. Mientras tanto, continúa la búsqueda. Varan encuentra el dinero en la almohada y dice que tiene un plan. Dice que volvamos a la mansión. Dice que tengo que hablar con Dylan. Frat también me dice que no sea mujeriego. Se ríen y regresan a la mansión. Varan le cuenta a Dylan lo que pasó. Habla de dinero. Dice que tenemos que ir a atrapar al hombre. Objetos Dylan. Pero Varan dice que tengo que hacer esto por ti. Dice que es casi el momento de atrapar al hombre. Dylan dice que entonces no irás solo. Varan dice que irá con Frat. Dylan dice que debes tener cuidado. Frat también le cuenta a Gul lo que pasó. Rose dice que no te vayas. Frat dice que no puedo dejar a mi hermano. Él dice que tenemos que hacer esto por usted. También miras a todos con sospecha. Todos se sintieron incómodos. Él dice que tenemos que hacer esto. Gul dice que tengas cuidado. Frat dice que pongamos en práctica nuestro plan para bebés cuando regresemos. Rose, también quiero voces de niños en esta mansión.
Frat dice que ya no debería haber miedo en la mansión. Por la noche, Baran decide ir a la casa de Zebair. Despidiendo a Baran, Dylan. Él dice: os encomiendo primero a Dios y luego a los demás. Frat también se despide de Gul. Se abrazan en la puerta. Envían a Baran y Frat. Deciden utilizar el coche de Frat. Dylan y Gul los cuidan y están muy tristes. Mientras Frat está cerca de la casa, llama a los hombres. Dice salir de casa. Cuando los hombres salen de la casa, Baran y Frat ocupan su lugar. Entran en la casa de Zebair. Dylan espera tensa a su bebé. Gul llega a Dylan. La noche será larga. Dice que esperemos juntos. Él trae café. Ambos tienen miedo. Gul dice que a Dylan no le puede pasar nada malo, ¿verdad? Dylan dice que no sucederá, no sucederá. Dice que ambos vendrán sanos y salvos. Baran ocupó su lugar en la casa. Frat también vigila en el coche. Ambos tienen mucho sueño. Esperan hasta la mañana. Baran saca su foto familiar de su bolsillo y los mira. Del otro lado, Dylan está sola con su bebé. Rose también está con ellos. Le dice a su bebé que no tenga miedo. Dice que nuestro padre volverá a casa. De hecho, se está consolando a sí mismo. Dice que volverá como siempre. Frat ya se ha quedado dormido. Jasmine y Arun también hablan de Zebair y Zebdet en el restaurante. Cuando ve lo que pasó, Jasmine me dice: parece que el hechizo del matrimonio se está rompiendo. Zebrille llama a Zebdet. Se preocupa cuando no puede encontrarlo. Zebdet y Zebrille se disculpan mutuamente. Del otro lado, Zebair ve a los hombres salir por el frente de la casa. Luego mira la ubicación de Baran en el dispositivo de rastreo. Pensando que está en la mansión, decide entrar a la casa. Mientras Zebair entra a la casa, Baran también está alerta y esperándolo. Él apunta su arma. Sin embargo, Zebair se fija en Baran. Inmediatamente se escapa de casa. Mientras tanto, Baran también va tras él. ¿Dónde está el Éufrates?, preguntas. Está durmiendo profundamente en el coche. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.